La pornografía infantil se multiplicó en la red. Parece que la pandemia por COVID la hizo crecer. A mi ver, esto es fácil de entender. Cuando vaciamos las calles, llenamos el internet. Igual que usted, la delincuencia se adapta. Y este crimen es de los que mejor paga. Hay más depredadores de los que se pensaba. Y si ha crecido la oferta es porque creció la demanda. Triste, espere la que viene. Los estudios sostienen que los principales agresores de los nenes tienen en común con ellos las redes y el ADN. Y estos familiares los agreden, los graban, los venden, otros copian y mueven. Parece que hubo una tormenta en el muelle porque tienen redes dentro de las redes. Hay ojos detrás de ese monitor, del monstruo voraz más indómito que convirtió a México en infierno para niños, paraíso de pedófilos. Hay ojos detrás de ese monitor, del monstruo voraz más indómito que convirtió a México en infierno para niños, paraíso de pedófilos. ¿Sabes qué es el grooming? Te lo explico. Adultos en la red que se hacen pasar por niños. Nos agregan, se vuelven nuestros amigos y luego nos piden fotos. Ahí empieza el peligro. De rapto también aumentan las tasas. Niñas y adolescentes siempre están bajo amenaza. Allá donde vayamos el peligro nos alcanza. No son seguras las redes, ni las calles, ni las casas. Como padres tienen que aconsejarnos, pero con respeto, que haya confianza entre ambos. Porque gritando solo logran alejarnos y ustedes nos enseñaron que no hablemos con extraños. Todos tenemos un celular en la mano. Mi sobrina tiene Facebook y solo tiene 6 años. Si vine aquí a decir lo que está pasando es porque nos están dañando los que deberían cuidarnos. Hay ojos detrás de ese monitor, del monstruo voraz más indómito que convirtió a México en infierno para niños, paraíso de pedófilos. Hay ojos detrás de ese monitor, del monstruo voraz más indómito que convirtió a México en infierno para niños, paraíso de pedófilos. Cristian, gracias, S.O. Continuamos en De Buena Fe. Nos vemos el próximo lunes. Paz. Gracias, Dañar acá, por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy trataremos la guía ética para la transformación de México y su importancia para el momento histórico que vivimos. En este documento se plantea de manera explícita la orientación política y social del gobierno del presidente López Obrador. Sienta las bases para que toda la estructura gubernamental y las y los servidores públicos sepan cuáles son los fines de su trabajo. De igual forma, muestra la concepción del presidente sobre distintos temas como la libertad, la dignidad, la igualdad, las leyes, la justicia, el medio ambiente, entre otras cuestiones que hacen pública la visión del país que se quiere lograr con la Cuarta Transformación. Aunque originalmente se trataba de una constitución moral, denominación que ha causado polémica con intelectuales que consideran a la moral un elemento privado, pero que en el fondo no se distingue sustancialmente de la ética. Esta guía abona a la idea de que gobernar y participar en la política deben proporcionar un bienestar colectivo. La reacción de los opositores no ha estado a la altura de la discusión de fomentar el documento. Por el contrario, solo ensalzan las razones de su derrota moral. Ante esto, cabe preguntarse, ¿cuál es la trascendencia de la guía para nuestra realidad? ¿Cómo se plasma en la práctica gubernamental? Para discutir este asunto está con nosotros Patricio Marcos Yacomán, académico de la UNAM. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todas y todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y esta noche vamos a conversar, como siempre, a profundidad
Y nos acompaña de nuevo el doctor Patricio Marcos. Vamos a hablar de ética, de moral, de la Constitución moral, de la guía ética, de lo que se presentó hace algunas semanas. Y el doctor es un especialista en esto también. No es solamente político, sino que es también un filósofo, autor de libros que tocan el tema. Doctor Patricio Marcos, muchas gracias por venir de nuevo a De Buena Fe. A ti por invitarme. Y quería preguntarle auténticamente, ahora charlábamos antes de salir a cámaras, no hay conversación pública, hay choque de ideologías, hay mucha mentira en televisión, en radio, en los diarios. Y ahora que propuso el presidente la discusión de lo que ya se llamó al final guía ética, que creo que es una buena provocación para hablar de ética, no hubo en realidad ninguna discusión. ¿Hay acaso islas que gritan cada una por su lado, pero no hay conversación? Primero quiero saber auténticamente su opinión. Algunos piensan que invito a militantes del proyecto de la transformación o algo así, sabiendo que tienen ciertas posturas. Y la verdad es que no es así. Yo invito a gente que tenga cosas que decir y quiero saber qué tiene usted que opinar sobre esta guía ética o constitución moral. ¿Qué le pareció? Bueno, mira, me da gusto que le hayan puesto guía ética. Ya es una ganancia. Porque la traducción que hacen del griego al latín es mala, el amores, que son las costumbres. Y la palabra griega ética, si tú la E la pronuncias o la pones con épsilon, que es la E corta, entonces quiere decir uso, costumbre. Ok. Pero si la pronuncias o la escribes con eta, entonces quiere decir carácter. Y ahí te da todo lo que es la ética. Con esa sola palabra te da lo que es la ética. Usos, costumbres y carácter. Y en cambio, si hablamos de moral, que son nada más las costumbres. Nada más las costumbres. Y mucha gente lo confunde con moral, o sea, que ya es el colmo, ¿no? Sí, hay otras personas que lo separan completamente, ¿no? Que dicen que la moral es una cosa que tiene que ver con la religión, cuando, como dice, fue una traducción que se hizo. Pero fíjate, hay la vez pasada lo comenté un poco. Sí. Hay una corrupción de la ética. El que escribió las éticas fue Aristóteles. Y es bárbaro. Tiene, como te comentaba hace rato, tiene la ética Nicómaco, que dicen que se la dedicó a su hijo. No, se la dedicaba al padre. En la época hoy se la dedicamos a nuestros hijos, pero él se la dedicó al padre, que el padre y la madre eran médicos sabios en la corte de Filipo de Macedonia. Y se murió, no se sabe la historia, se murió y él siempre le estuvo agradecido. Y ese tiene 10 libros, trata todo. Luego hizo la Magna Moral, que nada más son 2 libros, un resumen que no te lo crees. O sea, y un alumno mío incluso que estudió griego lo tradujo como tesis. Y luego está todavía la Eudemiana, la Ética Eudemiana, que son 7 libros, o sea, son casi 30 libros. Y la ética tiene que ver es un estado. De hecho, la palabra estado puede venir de ahí, no de los italianos. Aristóteles dice que la ética tiene que ver con la disposición que tiene la inteligencia sobre las pasiones y las facultades. Dice que eso es la verdadera naturaleza humana. Y cuando esto se empieza a corromper, pues empieza la naturaleza humana a corromperse. La inteligencia sobre las pasiones y las facultades les llama al que habla aquí la guía de eso, del placer y el dolor. Entonces, las pasiones en latín vienen de patio, padecer, son padecimientos, salvo que obedezcan a la inteligencia. Y dice Aristóteles que, bueno, en la inteligencia dice que hay otros 2 apetitos, el de la verdad y el de la belleza. Y dice que el que sí gobierna a sus pasiones y a sus facultades y a su cuerpo por consecuencia, es cuando los apetitos de la inteligencia, que son puro placer, se les antojan al corazón y al vientre bajo. Porque en el vientre bajo están los apetitos de placer y de dolor.
Entonces, cuando esto se va trastocando, Platón en eso es muy interesante porque él dice que siempre hay conflicto en las almas, que les llama guerras civiles. Cuando los apetitos del bajo vientre se les empiezan a subir al corazón, a la inteligencia sensible, digamos, al alma sensible o a la cabeza. Y entonces Aristóteles dice que la inteligencia puede padecer dos cosas. Una, o que se quiebra y entonces ya no se recupera, se destruye. Y la otra es que se eclipsa. Dice, bueno, cuando estás muy joven, estás eclipsado por los apetitos de placer y dolor y luego estás eclipsado por las pasiones, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Pero los apetitos de placer y dolor son los del vientre bajo. Sí. ¿Y los del corazón? Ahí es el apetito de castigo. Que yo me acuerdo que cuando lo leí dije, ¿cómo castigo? No. Ese es el que te da la dignidad, te da la valentía, te da la justicia, le exiges al otro respeto. El honor. El honor, exactamente. Entonces, ahí están estos y en el bajo, Aristóteles dice, para ver lo del placer y castigo, que los apetitos del bajo vientre y del corazón siempre llevan dolor y que son falsos placeres. Eso lo dice Platón. Por ejemplo, cuando tienes hambre, pues empiezas a padecer, o sea, te empiezas a poner ansioso, te empiezas a sufrir, y entonces cuando comes, sientes placer. Y dice Platón, ese es alivio del dolor, ese no es placer, ese es placer. Lo mismo la bebida. El deseo sexual. El deseo sexual igualito. Entonces dice que son placeres mezclados con dolor, y lo mismo con el corazón, porque como las pasiones son padecimientos, él dice que a las pasiones la única forma de gobernarlas es con gracia y ¿cómo es? Gracia. Hay otra, o sea, como les dices a tus hijos, con gracia y dulzura, nunca ordenándoles, porque si no se te revela el corazón. Y ahí Heráclito tiene un aforismo sensacional. Dice, combatir con el corazón puedes perder la vida. ¿No? Que alguien se enamora así brutalmente de otra persona y entonces si tú tratas de manejar eso como si con látigo, pues se te acaba, ¿no? Y dice Platón que las pasiones, cuando la inteligencia las manda con dulzura y gracia, es como tener 6 briosos corceles negros que te llevan a donde tú quieres, no a donde ellos quieren. Yo me acuerdo que uno en un pueblo del Estado de México una vez alquiló un caballo, ¿verdad? Estaba muy bonito el pueblo. No, llegamos a un punto en donde estaba adiestrado el maldito para regresarse. Y por poco me mata, porque se subía a las banquetas y entonces yo tenía que agacharme por lo de los árboles, ¿no? Porque entonces ya estaba adiestrado, ¿no? Sí. Era indomable. O sea, yo por más que le jalaba la rienda no funcionaba, ¿no? Y eso pasa con las pasiones. Sí, lo acaban llevando a donde ellas quieren, no donde uno quiere, si no se les sabe gobernar. Que tiene relación con la diferencia que hace Aristóteles con los artistas. Dice que hay 2 tipos de artistas. El extaticoi, que para crear, actuar o lo que sea, el artista lo que hace, lo hace fuera de sí mismo, desquiciado. Y luego el euplastoi, que es, eu quiere decir bueno y plastoi, plástica. Como Sófocles, que hace lo que quiere, o sea, maneja las pasiones, pero él no sufre en eso, ¿no? Me acuerdo que había un actor teatral muy bueno en México, ahorita no me acuerdo el nombre, que le hacía también de mujer y cambiaba de hombre y de mujer. Y decía él que le encantaba hacer eso, ¿no? Y que automáticamente cuando le dijo el director que había que hacer eso, lo hacía perfectamente, ¿no? Y el texto de la guía ética, ¿qué le pareció? Hubiera preferido, ahora que lo escuchaba, pensaba yo, quizá de repente sería bueno tener a Aristóteles comentado y explicado a toda la gente. Pero quizá hay o quiso hacerse una sistematización de lo que entendía o de lo que entiende López Obrador, que es el bien. A mí eso me parece muy ilustrativo de su relación con los intelectuales, ¿no? Los intelectuales que lo acompañan
se ocupan de explicar las cosas que él dice, no de discutir y de plantear nuevos horizontes. Para mí tiene algunas cosas polémicas, pero quiero saber qué le pareció a usted el texto. Mira, son 20 puntos, ¿no? Sí. Y hay cosas que sí son de López Obrador. Por ejemplo, el amor al prójimo, que dice ahí que el verdadero amor es el amor al prójimo y tú lo tienes que socorrer y no, es eso. Hay otra, pues bueno, cuando en el planteamiento dicen que para ser buen hombre o buena mujer, lo que tienes que hacer es sujetarte a las normas morales o éticas. En realidad no son leyes, o sea, no son propiamente leyes, porque vienen de la educación que tienes y de tu carácter. Pero en fin, eso es lo que dicen. Y si eso no funciona, si abandonas tú las normas, dice que te pierdes totalmente. Y eso significaría que pues deja de ser humano, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto eso, pero no porque estás pegado a las normas. Aristóteles, fíjate, la ética es, la vez pasada te comenté, la ética, él dice en el 10º libro de la Ética Nicómaco, que es parte y principio de la política. La ética trata de cómo es esta especie animal humana. Te la describe, pero hasta el más último detalle, con una exactitud pues 1000 veces más difícil que la de las matemáticas, porque las matemáticas son numéricas, ¿no? Entonces, te dice que de lo que se trata es de que tengas tú un carácter bien formado y que la mayoría de los pueblos deja de hacer lo fundamental para la ética y la política. El principio de la política quiere decir que es causa de la política. Entonces él dice, lo importante que descuidan muchos pueblos es que dejan de educar en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la Constitución mexicana? Pues es una Constitución real del presidente y republicana. Yo me acuerdo, Gibran, cuando fui a la primera asamblea que tuvo Cuauhtémoc en el Zócalo, Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Yo me quedé impresionado porque yo vi obreros del cardenismo. No sé si me estoy explicando, o sea, te los notabas, cómo estaban vestidos, qué tipo de... O sea, el cabello lo traían largo y bien plantados, ¿no? O sea, se ve que les tocó la época republicana que yo no la ves por ningún lado, en los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando tú educas, o sea, de lo que se trata con la ética es que eduques en la Constitución, porque es en la Constitución en donde está plasmada qué tipo de comportamiento, de carácter, qué virtudes vas a tener. Sí, la Constitución ya es un documento ético. Totalmente, ¿no? Pues todo es ético, sí. El principio republicano tiene libertad, justicia social, dignidad, exactamente, valentía y generosidad. Si tú tienes libertad, casi tienes automáticamente el resto. Eres valiente, eres justo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se dejó de educar. ¿Qué pasó? Pues fueron los presidentes, definitivamente. O sea, yo siento un poco que eso es lo que a mí nunca me gustó de López Portillo, ¿no? Que decía, la corrupción somos todos. Óyeme, no. No nos lleves a todos, maldito, pues hay unos cuantos, ¿no? Y esto más o menos se repite acá, no queda muy claro eso, que son, en México fundamentalmente son los presidentes los que han acabado con la sociedad. Dice ahí en la guía que pues viene desde los 80, no. Desde los 80 es con Miguel de la Madrid, 1982 a 2018. Sí, pero antes tienes 30 años más de corrupción. Los licenciados y Ávila Camacho. Y te da 66 años. Entonces tenemos 66 años de usos, costumbres y caracteres pues que están desquiciados. O ya no son humanos. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cómo hacer para corregir eso? Está bien que publiquen la guía moral o la guía ética, pero para mí lo fundamental es corregir el peor delito que ha ocasionado todo eso.
La guía nada más habla de la corrupción. Sí, pero la corrupción es una consecuencia de la impunidad. El peor delito es la impunidad. Y se habla más de la corrupción que de la impunidad. No. O sea, lo que hay que atacar, si quieres regenerar este pueblo, recomponerlo, rearticularlo, tienes que combatir la impunidad, pero de inmediato. Eso lo dice Aristóteles, clarísimo. Dice, es el peor delito y el que más rápidamente destruye al individuo, la familia, la comunidad y el Estado. Y aquí empezó, yo me imagino que desde la Nueva España, no he estudiado bien cómo era la sucesión de los regentes, pero empieza en el siglo XIX con los militares. La primera regla sucesoria es: yo voy a usar para el poder dentro del gremio militar, porque hay un alemán que dice que pues, se convirtió el ejército en School of Presidents, ¿no? Pues de ahí salían los presidentes, ¿no? Vamos a un corte y nos cuenta de esto.